acompaña, nos acompaña Lucía y nos acompaña Rosa. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo con el lugar que nos estén viendo. Hoy estamos en un nuevo programa de La Rueda y vamos a tratar, este es el tercer programa, de la situación política y social que se está viviendo en el Perú. Nos pareció importante continuar con este tema debido a que la situación, digamos, crítica en Perú continúa. Hace 2 meses que hubo un golpe racista y clasista. Y bueno, del último programa hasta ahora, que han pasado aproximadamente 15 días, se constituyó en Argentina el Comité Argentino de Solidaridad con la Lucha del Pueblo Peruano. Esto aconteció el 31 de enero y está conformado por referentes y organizaciones de la comunidad peruana y de organizaciones de trabajadores de Argentina. El día 9 de febrero, es decir, ayer a las 18 horas, se movilizaron desde Avenida de Mayo y 9 de julio a la Casa Rosada, en conjunto con movilizaciones que se realizaron en el país hermano. Bueno, las consignas ya las hemos visto en otras oportunidades y lo que plantean es fuera el gobierno de Dina Boluarte. Exigen que el gobierno argentino rompa relaciones con este gobierno, piden nuevas elecciones, asamblea constituyente, libertad al presidente Pedro Castillo. También el sábado 4 de febrero se manifestaron frente al consulado de Perú. Mientras tanto, en Perú no ha salido del Parlamento el adelantamiento de las elecciones y hay un empantamiento en ese sentido. Las elecciones siguen planteadas para el 2024, esto con un signo de pregunta, y las Fuerzas Armadas están participando de la represión a toda esta movilización popular. Nos acompañan, tenemos nuevamente la grata presencia de Lucía Obando, que pertenece a la agrupación Peruanos Autoconvocados que está en Buenos Aires. Y nos acompaña también Rosa Mendoza, que está conversando, nos va a conversar directo desde el Perú. También nos acompaña Clelia Gómez, Walter Sánchez y Lucía Adet, que forman nuestro equipo y que, bueno, luego vamos a escuchar sus interesantes comentarios. Pero bueno, me parece muy importante cederle las palabras a nuestras invitadas, que son las que están más al tanto de todos los acontecimientos y nos van a actualizar con las últimas novedades. Así que bueno, Lucía, si querés contarnos un poquito qué han estado haciendo en todo este tiempo, bueno, y cómo se han ido organizando, y qué es lo que están haciendo acá en Buenos Aires. Hola, ¿cómo estás, Liliana? Sí, justamente como mencionas, se constituyó hace unas semanas el Comité de Solidaridad acá en Argentina, que agrupa distintas organizaciones y desde este comité ayer se organizó una marcha desde la 9 de julio a la Plaza de Mayo. Ahí estuvimos presentes también como peruanos y peruanas autoconvocados. Son una serie de organizaciones sociales, también partidarias, que conforman esta coalición, algunas que ya vienen haciendo acciones y apoyando las que realizamos. Eh, Fue un evento que participó bastante gente, ¿no? Entonces, y la idea ahora es organizar, es ir discutiendo cuáles son las siguientes acciones.
un poco lo que se está viendo desde este comité, nosotros también desde el mismo espacio de peruanos autoconvocados, es ya ir pasando a espacios de diálogo justamente sobre el tema de la nueva constitución, ¿no? Porque es algo que lo tenemos presente, es una demanda que está, pero no todos tenemos la claridad de efectivamente cuál es el camino eh, y cuáles son los pasos hacia esta nueva constitución. Y nos parece importante tener un espacio acá desde la Argentina, desde Buenos Aires, para también poder aportar esa discusión, ¿no? Porque además hay mucho interés desde acá, desde el resto de países de la región, porque esta no es una demanda solo de Perú, ¿no? Tenemos el antecedente del proceso en Chile, hay acá también desde algunas organizaciones, el poder también avanzar en un proceso así. Entonces, hay lo que se dice es como que el proceso en Perú es también un proceso para ver, para participar, porque también puede dar la línea para otros procesos similares en la región, ¿no? Entonces es importante eh, también contar con las organizaciones locales para esto, ¿no? Que sea poder contar con sus aportes y lo que se pueda tener, asimismo con la comunidad peruana de acá. Eh, Otra cosa que ha sucedido es que esta semana ha salido una, una comisión de derechos humanos que se estaba organizando desde acá, desde Argentina, y han llegado el día miércoles. El día miércoles han llegado a Perú. Es una serie de compañeros de organizaciones de derechos humanos, abogados, abogadas, un grupo de aproximadamente 20 personas que están desde el miércoles, han llegado a Lima, han estado en el paro en Lima, eh, con la idea de ir al resto de regiones para seguir registrando lo que sucede allá, ¿no? La idea un poco con esta misión de solidaridad que se ha formado es también registrar todo lo que puedan, porque estamos hablando que lo que se está cometiendo son crímenes contra los derechos humanos que no necesariamente tienen que ser juzgados solo en el Perú, ¿no? Eh, entonces es importante que haya salido esa misión, ¿no? Se está desde diciembre, se está organizando esto y felizmente ya pudieron partir y están ya en el Perú. Entonces estamos un poco, bueno, del registro que hagan y las conclusiones que haya cuando termine. Bueno, Lucía, qué bien, cómo va avanzando la organización, ¿no? Qué interesante esto de los espacios de diálogo para pensar la nueva constitución. Por ahí en una segunda vuelta nos podés contar un poco más cómo están concretizando esto y qué cuestiones están pensando alrededor de esto, ¿no? Eh, y después esto también, lo otro tan interesante es que los crímenes de derechos humanos no se juzguen solo en un país, sino que sea, por lo menos dentro de América Latina, que se internacionalice el tema, ¿no? Digamos que a mí me parece interesantísimo. Me acordé, digamos, Simón Bolívar, una Latinoamérica unida, ¿no? Pero lo dejamos para la segunda vuelta, así escuchamos a Rosa, que nos va a hablar directo desde Perú. Muchas gracias, Liliana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas quienes están siendo parte del programa y también quienes están escuchando. Bueno, gracias, Liliana, porque has hecho un muy buen resumen de las últimas 2 semanas también que ha pasado y también Lucía, ¿no? A ver, quizás lo más saltante en estas 2 semanas es cómo el Congreso se ha tornado claramente incapaz de dar solución a este problema. El día de hoy vence la legislatura y ayer todavía no se lograban las firmas para poder de nuevo, por este caso sería por quinta vez,
en discusión el tema del recorte electoral, el recorte del proceso congresal y presidencial. En realidad lo que ha pasado es que hubo una votación por reconsiderar el acuerdo que había de que las elecciones debían realizarse en abril del 2026 y se acordó un recorte a abril del 2024. En eso nos quedamos hace 2 semanas, ¿no? Pero ahora se volvió a poner el tema en debate y como un requisito previo a discutir para cuándo se hacía, se tuvo que poner ese acuerdo del 2024 en reconsideración y se aceptó la reconsideración de eso. Quiere decir que eso ya no valía más y se tenía que acordar cuándo se daban las elecciones. Bueno, ha habido 4 discusiones, 4 mociones que se han presentado y ninguna de ellas ha logrado tener la mayoría de votos para poder ser acordada. Y entonces, en resumen, ahorita encontramos que lo único vigente que tenemos es ningún recorte del periodo congresal, ningún recorte del periodo presidencial, y nos vamos hasta el 2026. La última votación que se ha hecho ha sido a raíz de una propuesta presentada desde el Ejecutivo. Y lo que dijeron en la Comisión Permanente del Congreso, en la Comisión de Constitución, que ya no se podía discutir porque se acababan de discutir 3 mociones en el Pleno y como no se había logrado acuerdo al respecto, esto ya no se podía discutir porque hay sacaron una parte del reglamento en la que se dice que si un tema ya ha sido discutido no se puede traer de nuevo a la discusión. A pesar de que un par de meses antes ya se había discutido, puesto también ese tema en consideración y se había precisado que si no era exactamente la misma propuesta de fondo ni de forma, sí se podía hacer una nueva discusión. Bueno, los integrantes de la mesa de temas constitucionales decidieron que no, por mayoría. Y así como están las cosas, de acuerdo a ese elemento del reglamento que han aprobado y que han sacado a luz ahora, no va a poder haber nueva discusión sobre el tema hasta la subsiguiente legislatura, es decir, hasta el mes de agosto de este año. Hoy día se acaba la legislatura y hay todavía tensión y posibilidades de que eventualmente pueda conseguir las firmas suficientes para pasar por 5ª vez a la discusión. Yo no confío en eso ya. Nos parece que es muy claro que la mayoría del legislativo quiere quedarse hasta el 2026. No quieren perder no solamente sus sueldos, en realidad, sino lo que se ganan por debajo de los sueldos cuando favorecen a los intereses de los lobistas vinculados a las grandes empresas. Entonces, en esa realidad estamos. Y por otro lado, Dina Boluarte sigue diciendo que no entiende que para ella, que salir ella, que renunciar ella no soluciona ningún problema y que además es solo un pequeño grupo el que plantea esto, un grupo de vándalos que somos nosotros, ¿no? Y junto con eso dice que cuando en realidad más del 70% en las últimas encuestas del Instituto de Estudios Peruanos dice que ella tiene que salir también y que tienen que haber nuevas elecciones. Eso es una mayoría muy fuerte la que lo plantea. En eso estamos. El Ministerio del Interior sigue cada vez más terruqueándonos a todos, declarándonos, diciendo que somos violentos y han sacado un comunicado en el que dicen que si ves que alguien está haciendo apología del terrorismo en sus redes sociales, bueno, denúncialo.
Entonces es como que nos está exponiendo a todos a una sarta de denuncias que pueden hacerse en contra nuestra, por decir que Dina se vaya, por decir que queremos una nueva constitución, por decir que queremos nuevas elecciones incluso. Porque todo eso ahora ya es ser vándalo. Gracias, Rosa, por la actualización de todos estos últimos acontecimientos. Entonces, en un punto ya no ni siquiera es un impasse, es un retroceso, porque hasta ahora se vuelven a las elecciones del 2026, como había la fecha, digamos, de siempre. Pero sí, para la segunda vuelta nos querés contar un poquito cómo siguen las movilizaciones, cómo se sigue organizando la gente, digamos, del lado popular, qué es lo que está sucediendo frente, digamos, a este retroceso en sus reivindicaciones, ¿no? El primero, que se vaya Dina Boluarte, ¿no? Y, digamos, a ver, se me ocurre pensar también el ensañamiento de la gente de quedarse, ¿qué está defendiendo, digamos? Del lado, digamos, de los gobernantes, ¿no? Del lado de los representantes de la burguesía de Perú, digamos, ¿no? Esta fortaleza en no moverse de ahí, ¿qué defienden, digamos? ¿A qué le tienen miedo, no? Porque se me ocurre que por ahí hay otros que son más hábiles para maniobrar y buscan alguna vía de maniobra como para continuar, pero con otra cara, digamos. Acá no, acá hay un empecinamiento en seguir, me parece, por lo que vos contás. Bueno, la verdad que chicas son un lujo, les agradezco enormemente porque tienen, digamos, una claridad y una información que acá en general carecemos de esta información y de esta claridad. Escuchamos un poquito a ver las opiniones de nuestro equipo, hacemos una rondita, ahí luego seguimos. Clelia, bueno, te cedemos la palabra a ver qué te parece todo esto que hemos escuchado. A ver, Clelia tiene que desilenciar su micrófono, me parece. ¿Ahora sí? Ahora te escuchamos perfecto. Bien, buenos días a todos. Realmente opino como Liliana. Estas dos chicas nos han informado, porque es muy poco lo que se escucha en los medios de comunicación. Y yo preguntaría si han interesado a los organismos internacionales de las Naciones Unidas en el problema que tienen, además de las organizaciones que se han interesado de derechos humanos, tanto de aquí de la Argentina como de otros países latinoamericanos, porque los medios internacionalmente están ocupados en este momento por el problema de Ucrania y ahora del terrible terremoto de Turquía. Están ocupados en eso, y mientras tanto están sucediendo estas cosas tan tremendas que nos hacen pensar en la decadencia absoluta que tienen las instituciones llamadas democráticas, que para tan poco están sirviendo para favorecer a la mayoría de la población, y creo que en todos lados, pero en Perú es dramático. Y debo decir que he visto lo poco que dan marchar a esta gente, evidentemente gente de pueblo, con sus carteles, peticionando cosas razonables, y los han llamado, en algún medio de comunicación los han llamado terroristas. Escucha, ya apareció esa palabra, que es de lo más peligroso en el sentido de que se criminaliza la petición.
Y me gustaría saber, insisto, en si hay pedido de intervención de los organismos internacionales, porque caramba, ya tienen unos cuantos muertos, no es chiste, están matando gente. Y eso quería preguntarle a Lucía y a Rosa. Bueno, gracias, Y además, Clelia. no, por favor. Luisa, ¿qué te parecen los comentarios hasta ahora? Absolutamente muy importantes, interesantes, porque fíjate cómo nos dan, como dice Clelia, el panorama que nosotros desconocemos porque los medios de comunicación no informan, y como Lucía desde su lugar y desde aquí moviliza a su gente, y Rosa en el otro aspecto desde el Perú nos da todo un panorama político que es, yo digo, a mi entender, vos decías, ¿por qué esta gente no se va? ¿Por qué esa tenacidad en quedarse? Y está muy claro, y yo creo que lo dije en otro programa, porque saben bien que si salen del gobierno van a ser juzgados por crímenes de lesa humanidad, que es lo que corresponde. Yo sé que acá en Argentina hay más de 200.000 peruanos, ¿saben? Lo estuve viendo porque qué curiosidad mía. Digo, ¿cuántos peruanos tenemos? Porque son nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros alumnos, nuestros padres de nuestros alumnos, que tienen una cultura y una forma de ver la vida admirable, de los cuales tenemos que aprender mucho. Los niños peruanos son un ejemplo en conducta y en respeto. Eso lo tengo que decir como maestra. Y tenemos en el país más de 200.000 peruanos. El 60% son mujeres. Y la granja, digamos, la hectárea sería entre los 25 y 50 años. Así que, bueno, es una gran población peruana que nos hace crecer como argentinos. Pero bueno, insisto, este tema de quedarse en el poder y de eternizarse en el poder es porque hay intereses creados. Y esto que decía, uno se pone a pensar, los organismos internacionales, ¿cómo no hacen nada? ¿Que no pueden hacer nada? Para mí, hay algo de fondo que nosotros no terminamos de conocer, acuerdos, de alguna manera están entrelazados, ¿no? Las otras potencias del mundo que pueden interceder, ver, hablar. La iglesia, gente. Nada. ¿Qué papel la iglesia? También se me ocurre. Bueno, en fin, Lili. Bueno, gracias Luisa y gracias por tu información sobre la comunidad peruana en la Argentina y lo numerosa e importante que es. Sí. Bueno, le vamos a dar la palabra a Walter, lo dejamos para el final, primero las damas. Bueno, pero y aparte porque, bueno, él introduce reflexiones también políticas interesantes. Bueno, gracias. Primero, Lucía, Rosa, gracias por unir al programa. Mira, yo quiero rescatar varias cosas. Muy interesante, Lucía, y muy correcto, que vos decías que Perú es el lugar donde todos los latinoamericanos estamos viendo, porque están cuestionando su régimen político mediante el cambio de una constitución. Y como muy bien señaló Lucía, eso ya ha ocurrido antes. El caso, digamos, más emblemático es el caso chileno. Pero ya ha habido otras rebeliones en América Latina donde se ha llamado una asamblea constituyente para modificar la constitución. Lamentablemente, y esto creo que los compañeros del Perú tienen que tomar nota, las reformas de la constitución no han servido para abrir paso a las reivindicaciones populares, sino que han cumplido una función justamente contrarias. El mejor ejemplo es Chile. Una reforma de la constitución de Pinochet, que el pueblo pedía a gritos modificar, y cuando se fue a una asamblea constituyente, se cambió esa constitución, recibió el rechazo de más del 60% de los chilenos.
¿Por qué? Se preguntarán, porque es una contradicción. Si todo el pueblo en la calle está pidiendo reformar la Constitución, ¿por qué la inmensa mayoría está votando en contra? Porque esa reforma no tenía ni una sola reivindicación que exigía el pueblo chileno y por la cual había empezado la rebelión. Entonces, en esto me parece que tienen que tomar nota de que esta reforma de la Constitución no les pase como les pasó a Chile, no caiga en saco roto. Por eso creo que el mejor consejo que uno puede dar desde acá es que las asambleas constituyentes tienen que ser resolutivas, no pueden tener un carácter consultivo, y tienen que estar allí los representantes reales del pueblo, y no estos supuestos representantes que terminan siendo usurpadores del poder, sino que en esa asamblea tiene que discutir realmente el pueblo. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta, ¿no? Escuchando a Rosa, que se discutió una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, y finalmente se van a quedar hasta el 2026, y con suerte, porque por la descripción que ustedes me están dando, a mí me late que es un gobierno que se quiere quedar por más tiempo. Es decir, un gobierno que te llama terrorista, que llama a espiarte tus redes sociales, que convierte en delito la opinión política, gente, en delito la opinión política. O sea, yo no puedo, acá puedo decir si me gusta Macri, me gusta Cristina, no me gusta Milei o lo que sea, pero en Perú están convirtiendo un delito penal lo que es una opinión política. Me parece que es un gobierno que viene por todo. Entonces, en ese sentido, yo les pregunto, ¿no? Más que nada, Rosa, que hizo esta descripción, ¿no les parece que la discusión parlamentaria está agotada y lejos de ser un canal, termina siendo un freno a esa rebelión popular? Porque finalmente se prolonga la lucha por discusión de la discusión de la discusión de la discusión, y en un momento la gente se termina, digo, nadie vive, puede luchar todo el tiempo. Es en un momento uno quiere volver a la vida ordinaria, digamos. Entonces, ¿no les parece en todo caso que este debate que se hace en los pasillos del Parlamento no termina desgastando la lucha? Y la otra pregunta que me llama poderosamente la atención y también quiero aprovechar para hacerla, la persona que está dirigiendo esta represión no es alguien exterior al movimiento de Castillo. Es decir, no es que hubo un golpe militar y hay un general de uniforme y es el que está comandando la represión, sino que es la vicepresidenta. Es decir, alguien, el segundo al mando después de Castillo. Es decir, alguien que uno mismo ha votado. La pregunta que les quiero hacer es, ¿no se pudo advertir cuáles son los antecedentes de esta vicepresidenta? ¿Esta vicepresidenta realmente compartía los principios o los intentos de reforma de Castillo? ¿No hubo forma de advertir esta posible traición de alguien que, para mí, ahora está claro que no compartía ni siquiera un punto o una coma con el presidente derrocado Castillo? Así que bueno, les dejo esas dos preguntas y bueno, y después podemos seguir con el debate. Bueno, gracias, Walter. Las chicas tienen un montón de preguntas para responder, que hagan lo que puedan. Lucía, por favor. Bueno, sí, son varias cosas. Eh, empezando por lo último, el tema de Dina Boluarte. Sí, efectivamente, ella era la vicepresidenta que estaba en la plancha de Pedro Castillo. Una de las cosas que ha ocasionado mucho de la protesta es que ella, porque la vacancia de Castillo es algo que se viene desde el inicio, desde que empezó. Este fue el tercer proceso de vacancia. Se intentó dos veces anteriores destituirlo. Y lo que ella siempre decía era que si vacaba Castillo, ella se iba también, porque además la figura legal es que si no hay presidente ni vicepresidentes, asume el Congreso, pero llamando inmediatamente elecciones, ¿no? Entonces, si renuncia Dina, el Congreso está obligado a llamar elecciones. Entonces, ella al quedarse está impidiendo esa figura.
Y sí, efectivamente, ella estaba también dentro del partido de Castillo, pero en realidad, así como vino la arremetida externa, también hubo mucho, desde que se instala el gobierno de Pedro Castillo, también hay mucho conflicto interno entre, digamos, los líderes del partido y Pedro Castillo y Dina Boluarte, ¿no? Entonces no podemos hablar de un frente unitario, ni desde el partido, ni desde el gobierno. Eh, entonces, porque fue Pedro Castillo, digamos, no era como que un elemento orgánico del partido, sino como que es invitado, con la figura de la presidencia igual Dina Boluarte es invitada a participar. Entonces tampoco estamos hablando de un grupo consolidado, ni ideológicamente, ni partidariamente, en el sentido de que ellos hayan sido militantes de Perú Libre, ¿no? Entonces, que eso también te habla de la fragilidad del sistema político peruano, ¿no? Que lo que tú tienes son partidos que tienen inscripción electoral, eh, que van recolectando gente según quien los pueda financiar, quien creen que sea una cara visible con la que puedan jalar votos, ¿no? Y eso va también el tema de por qué los congresistas no quieren renunciar, porque obviamente ellos, su campaña son financiadas por alguien, por algún grupo económico, por algún grupo político, ¿no? Y están defendiendo esos intereses, ¿no? De quienes los pusieron ahí, de quienes financiaron las campañas personales o las campañas de todo el partido, ¿no? Entonces es un sistema muy perverso, en verdad, que no sucede solo acá en Perú, ¿no? Pero digamos, la falta de partidos fuertes hace que este proceso de actuar según el lobby que defienden se vuelve eh, mucho más fuerte y penetra más y hace más frágil también la democracia, ¿no? Eh, Después sobre el tema de lo que hablaban, ¿no? O sea, efectivamente el caso chileno es como que el referente más cercano que tenemos a un proceso constituyente eh, y que fue, claro, ¿no? Viene un proceso de revuelta, vino de un proceso de lucha muy fuerte, pero ya el proceso de la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución, es otro tipo de proceso, ¿no? Y justamente tiene que ser un proceso que sea abarcativo, que recoja las voces de todo el país, de todas las comunidades, y entonces es un proceso complejo, ¿no? Por eso es necesario desde ya empezar los debates, las discusiones sobre cómo formar esta asamblea, de qué es lo que estamos buscando en esta nueva constitución, porque también es un tema importante de información, ¿no? Cuando fue eh, la, el voto del referéndum en Chile, también fue una campaña de información y desinformación al respecto, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente, generalmente siempre es la derecha la que tiene los medios y el financiamiento son los dueños de los medios, ¿no? Entonces, desde otra mirada, hay que buscar otras estrategias para abrir esa discusión en Perú, en Latinoamérica, porque efectivamente no es un tema solo de Perú, ¿no? Ayer en la marcha, en la movilización que tuvimos, eh, se ve presente, ¿no? Que es un tema no solo peruano, es un tema latinoamericano, por eso hay mucho interés sobre cómo se va a desarrollar todo esto, ¿no? Porque siempre estamos en una primera parte de la protesta, que es la parte quizás más reactiva, eh, ¿no? Donde estamos todos de acuerdo. Y ya cuando empiezan los debates, las discusiones sobre cuál es el camino a mediano o largo plazo, es que ya eh, empiezan los diferentes puntos de vista, que es totalmente válido que existan, pero nos habla de un proceso que ya se vuelve más lento y que se tiene que trabajar de otra manera, ¿no? Para que todos podamos ser escuchados y escuchadas, ¿no? Y bueno, y sobre el caso de el pedido de las organizaciones argentinas de que el gobierno argentino rompa relaciones con Perú, bueno, sabemos que efectivamente los países no van a romper relaciones porque efectivamente hay relaciones económicas,
¿no? Entonces, va a ser algo que es muy complicado que hagan porque hay tratados, sobre todo de comercio, ¿no? Porque se pronuncian, ¿no? Conversamos la vez pasada, ¿no? Hubo algunos pronunciamientos acerca de lo que hubo en la CELAC, no hubo una condena regional, no hubo una condena fuerte que se concretara en algún hecho concreto, ¿no? Porque finalmente, digamos, prima el tema de las relaciones, sobre todo comerciales, yo diría, que pueden afectar, ¿no? Eh, ¿No? Sobre los organismos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya estuvo en enero en Perú, estamos esperando el informe, ¿no? Ahora ha venido esta otra comisión también de derechos humanos y, y la idea es que se siga sumando eso, ¿no? Para que se siga sumando, digamos, la presión internacional. Eso es una de las cosas que se está buscando, porque efectivamente, como dice Rosa, o sea, hoy día cierra esta legislatura y si no llegamos a ningún lado, porque no estamos llegando a ningún lado, porque se están presentando diversas propuestas desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, algunas que incluyen el referéndum para la Asamblea, otras que no, otras para el 23, otras para el 24. Entonces no hay ninguna, el Congreso sigue fragmentado y es incapaz de hacer una salida eh, según lo que el pueblo está pidiendo, ¿no? Entonces, como dice, hoy día acaba y a partir de la siguiente legislatura tenemos que seguir viendo cuáles son las siguientes estrategias frente a esta crisis, porque efectivamente, como dices, Walter, una protesta así no se puede sostener eternamente, ¿no? Bueno, Lucía, muchas gracias. Recalco la importancia de esto, de lo que vos decís, de empezar los debates sobre la nueva constitución, debates que son hechos por organizaciones populares para contrarrestar precisamente la desinformación de los medios, que es brutal, digamos. Rosa, te Sí, escuchamos. muchísimas gracias, Liliana. Y yo quería empezar respondiendo a tu pregunta también, pero me acuerdo que Clelia nos había dejado en la sesión anterior con la pregunta sobre la organización, ¿no? Entonces, quisiera como que empezar por eso, porque justamente de eso tampoco hablé, ¿no? Bueno, antes en el Perú existía una organización que iba desde la base hasta niveles regionales y niveles de confederación o organización de nivel nacional. Por ejemplo, cuando yo era estudiante, había una Federación de Estudiantes del Perú, compuesta por representantes de todas las federaciones de estudiantes a nivel de las universidades del Perú. Esa federación, yo no sé si existe o no, pero efectivamente no es visible ahora. Y más bien lo que ha empezado a hacerse más visible con el viaje de muchos estudiantes universitarios que vienen desde las distintas regiones, es que un bloque estudiantil que existía antes, básicamente conformado por estudiantes de universidades limeñas, está haciéndose más plural, digamos, incorporando a representantes de las universidades de diversas regiones que han venido a Lima. Entonces, podríamos decir que hay un aspecto positivo en este proceso y es que las articulaciones se están desarrollando más. Eso mismo que estoy señalando a nivel del bloque estudiantil, también lo podríamos decir a nivel de lo que es la organización de las regiones, ¿no? Que se está haciendo lenta porque hay desconfianzas, porque no se conocen mutuamente, pero que va generando, digamos, la aparición de nuevos colectivos, de nuevos líderes, con un nivel de mayor representación, pero al mismo tiempo que va haciéndose lenta, porque a los líderes en este momento, por el tipo de represión que existe,
les resulta muy difícil aparecer públicamente porque ni bien aparecen públicamente, aparecen como blanco de la represión, ¿no? Entonces, por ejemplo, es el caso de una dirigente cusqueña que se llama Aida, lamento no recordar su apellido, que apareció en una de las marchas, en una foto maravillosa, ella sola, con su pollera roja, delante de una fila de guardias armados. En la siguiente manifestación, de hace poco, de esta semana, la cogieron a ella presa, ¿no? Y la han tenido menos de 24 horas o alrededor de 24 horas, pero la han tenido detenida, ¿no? Entonces, quien se hace visible termina siendo después blanco de la represión y por eso dudan de visibilizar, de poner sus nombres, de poner sus caras, porque terminan estando en mayor peligro, ¿no? Entonces, sí se avanza en la organización, pero con las dificultades que esto implica. Y el día de ayer hemos tenido una marcha en el marco de una convocatoria muy seria de la Confederación General de Trabajadores del Perú, en la que se ha visto muy buen escalón sobre todo de los trabajadores de construcción civil. La Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil es quizás a nivel sindical la organización más fuerte. Y entonces los obreros sindicalistas, todos uniformados, marchando junto con todos los demás grupos, ¿no? Que ya estamos acostumbrados a marchar. El día de ayer ha sido una movilización muy, muy larga, muy bien hecha, muy organizada, pero lamentablemente al final siempre termina manchándose de represión, ¿no? Esta vez, por suerte, no ha habido muertos, pero me acuerdo que la vez pasada yo les decía que no ha habido ningún muerto en Lima, y ya en este lapso de 2 semanas ha muerto un peruano que estaba, en realidad, por lo que hemos visto, no era parte incluso de la movilización, estaba circunstancialmente en el centro de Lima y con la forma como suelen reprimir, que realmente cierran las calles e impiden que cualquiera salga, este señor ha sido impactado por una bomba lacrimógena que lo ha cogido por detrás en la cabeza y lo ha matado, ¿no? Y, por supuesto, desde el Estado han dicho que no ha sido eso, que probablemente ha sido una piedra o qué sé yo, pero es evidente que ha sido eso, ¿no? Rosa, Entonces, sí. perdóname, te interrumpo un segundito. ¿Cuántos manifestantes muertos hay desde que empezó la crisis política? Hasta que yo tengo recuerdo, 62. 62 muertos, de los cuales entiendo que 47 son por proyectiles, tanto de bala como este tipo de bombas lacrimógenas, que está muy claro que no deben ser tiradas cerca ni al cuerpo, pero las tiran cerca y al cuerpo, y en consecuencia, y la consecuencia puede ser mortal, como es el caso de este señor, ¿no? Víctor Santiesteban. Entonces, digamos, a nivel de represión, además, ese es un tema que es muy grave porque están comprándose cantidades, cientos de millones, se está invirtiendo, entre comillas, en la compra de armas de represión, ¿no? Y allí necesitamos un rol más fuerte de el soporte internacional para poder exigir a sus estados que no dejen pasar armas al Perú por el tipo de uso que se está haciendo de esas armas. Por ejemplo, el gobierno de Ecuador le ha devuelto armas de ese tipo al Perú que el Perú le prestó, pero le ha devuelto oportunamente esas armas, ¿no? En el Brasil también le han vendido armas al Perú, pero también España y otros países más. Entonces ahora quiero pasar a mirar lo internacional y es cierto, así como
como está viniendo esta delegación, ha venido esta delegación argentina, amplia, como lo señalaba Lucía, parte de ellos son integrantes del Frente de Todos, ¿no? Que son congresistas también, ¿no? Y también hemos tenido la visita que justamente ayer ya se fue de los eurodiputados. Han venido 3 eurodiputados, José Guzmão, Manu Pineda y Sandra Pereira, que han hecho una visita y se han entrevistado con diversa gente, incluido integrantes del Congreso, ¿no? Para poder llevar la opinión fundamentada, informada desde la ciudad de Lima, ¿no? Y el vínculo que han podido tener con distintos actores. Y también está acá en Lima Diego Ibáñez, que es un congresista chileno, joven congresista chileno, que ha sido, que es presidente de la Convergencia y que también está participando, digamos, en conversaciones con nosotros por el tema constitucional, ¿no? Estamos tratando de aprender lecciones de qué es lo que pasó en Chile para no volver a repetir errores y que el proceso en el Perú, yo creo, estamos claramente en un momento destituyente. Lo que era hace años, porque el tema de la necesidad de una nueva constitución se empieza a ser evidente desde el año 2000. Esa constitución, la del 93, fue para asentar una dictadura, la dictadura de Fujimori. Y es en el marco de esa constitución que hemos tenido a todos los presidentes elegidos desde ese momento hasta ahora en prisión, acusados o incluso suicidado, ¿no? Alan García se suicidó por resistirse a que lo detengan. Entonces, en realidad, esa constitución no va más. Y entonces estamos en ese proceso destituyente que debe dar lugar a un proceso constituyente, y en el que si este Congreso es incapaz de llamar a este referendo para reconocer la mirada general de que necesitamos un cambio constitucional, será fruto del próximo proceso electoral que se le dé curso, ¿no? Pero a mí me parece que no hay retroceso, necesitamos una nueva constitución y tenemos que empezar a discutir qué elementos debe tener esa nueva constitución. Es cierto que a nivel nacional no se ha desarrollado un debate serio alrededor de qué queremos cambiar. Necesitamos cambios, tanto en el nivel declarativo, porque hay elementos como los derechos de la naturaleza, los temas de cambio climático, etcétera, que no han aparecido, evidentemente, tampoco los derechos de los pueblos indígenas, así con todos sus detalles, ¿no? Pero también necesitamos cambios en el aspecto más sustantivo, ¿no? En el tema de los contratos ley, que, por ejemplo, habilitan a que pase lo que pase, si tú ya has hecho un contrato con una empresa extranjera, aunque esta empresa haya cometido actos de corrupción o haya dañado la naturaleza, como ha sucedido con Repsol en las playas de Ventanilla, que están aquí a un paso de Lima, no las puede sacar, ¿no? Por el contrato ley que impide que lo saques, ¿no? Entonces hay cosas como esas que deberían cambiar y que están asentadas por la Constitución. Yo estoy de acuerdo con que el Congreso pierde cada vez más vigencia, pero están amarrados a quedarse y están, además, creo que sienten que si se va este Congreso y que si se va Dina, pierden todo y como que están luchando en una lucha que no pueden retroceder, que no pueden llegar a retroceder y tratar de llegar a un consenso, ¿no? Y como decían, es cierto, el riesgo para todos ellos es la cárcel, ¿no? Al menos para el Ejecutivo de todas maneras. Pero ha habido también este soporte del Congreso, ¿no?
creo que también es importante señalar que probablemente, y eso dependerá mucho de qué es lo que pasa en estos días, si hasta hoy no cambia el Congreso, lo único que tenemos es que conseguir que Dina renuncie, porque Dina puede renunciar en cualquier momento. Y la salida de Dina desemboca necesariamente en una convocatoria a elecciones muy cortas, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso. Ayer decíamos, en esta lucha nadie se cansa, ¿no? Sí, hay agotamiento, pero no nos vamos a cansar y vamos a seguir luchando. Bueno, Para nosotros eso es claro. muchas gracias, Rosa, muy clara tu exposición. Nos quedan 8 minutitos, nos han pedido que por favor terminemos en horario para no perjudicar a los compañeros que siguen, porque los programas son de 1 hora, bloque completo, o 2 en algunos casos. Les vamos a ceder 2 o 3 minutitos la palabra a cada uno de los integrantes del equipo para que vayan cerrando. A ver, Clelia, digamos, tu cierre, por favor. No sé si Clelia nos escucha. El micrófono, Bueno, micrófono, Clelia. el Claro, micrófono, Clelia, el micrófono. sí, está Ahí como... va. Ahí está. Ahí Ya, está, a sí. ver, Ahí lo ¿tenés volví cerrado a hacer, ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, pero muy agradecida a los participantes, tanto a Walter como a Rosa y a Lucía, porque me han despejado el panorama con respecto al Perú. Y qué importante sería que tuvieran difusión, mucha más difusión. Nosotros tenemos esta radio modesta en el sentido de que sé que ojalá tuviera mucho más oyentes, porque toda esta información en los grandes medios no se escucha para nada. Claro. Y considero importantísimo la cuestión de la Constitución, porque lo que sucedió en Chile con la Constitución, yo lo he visto personalmente en algo que participé mucho, que fue la Ley de Educación en la Argentina, cuando se luchó tanto contra aquella famosa Ley General de Educación que finalmente fue reemplazada por la ley federal que tenemos ahora, pero casi todos los artículos de la anterior, después de una enorme marcha y un esfuerzo terrible de parte de la población, los volvieron a poner en la nueva ley. Y debería, pero no sé cómo se puede conseguir ser partícipe todo el mundo en la constitución nueva que tenga el Perú. Debería ser un ejemplo, porque por lo que veo, más importan los lobbies de negocios que todo lo que se puede hacer en política. Pero no solamente en Perú, creo que todo el mundo está así. Y no puede seguir esto, sencillamente no puede seguir. Bueno, mis deseos más profundos, para que el pueblo peruano pueda salir adelante. Quizá pueda ser un ejemplo para todos. Bueno, muchas gracias. Nada Bueno, más. Bueno, Luisa. sí, yo súper agradecida, como siempre, por toda la información. Y bueno, corrijo algo de mi querida amiga Clelia. Esta es una radio que tiene mucha audiencia, gente. A ver, es online. ¿Sí? Ojo, y tenemos medidores de audiencia. Clelia, quédate tranquila que llega a muchas partes, pero como vos decís, en medios oficiales, que todo tapan y por supuesto no van a tener lugar las chicas por X causa, pero en fin.
Nosotros aquí lo divulgamos, quédense tranquilos. Nos quedaron en el tintero los audios de nuestro amigo Pericles Huamanculi, que quedará para el otro. Sí, pero quedarán para próximo programa y tal vez él esté en presencia si es que ya está en Argentina con internet, digamos, a disposición. Claro, yo estaba analizando un poquito, Lili, los horarios de la radio, porque bueno, el domingo no habría problema si lo ponemos una hora antes. Yo te puedo ceder un espacio y para próximas, digo, para que no estemos tan pendientes del tiempo y se puedan desarrollar mejor los temas. Luego también sale los jueves, o sea, este mismo programa se repite los jueves a las 10 de la mañana y los domingos a las 19. Vamos a analizar el tema de correrte a las 18 los domingos, así tenés espacio, y los jueves ponerlo a las 9 de la mañana. Así no estás tan pendiente, porque estas cosas se vuelven tan interesantes con tus invitados y demás. Igual Es cierto, es verdad, es verdad. ¿Pero qué decís? ¿Que hoy nos podemos prolongar un poquito o Sí, sería no para la podemos. próxima? Si las chicas tienen Bueno, tiempo, prolongate nomás, que ya le digo a Mariana que corra el horario a las 18 horas el domingo. Dale. bueno, qué suerte. Entonces, no tenemos, claro, si no se cortaba, llegaba Sí, a la hora en punto y se cortaba, y toda la última parte de intervenciones no exacto. se podían escuchar. Así. Eh, Así que, Gracias, Luisa. Así que podemos seguir conversando un ratito más. Walter, ¿querés intervenir y después escuchamos los audios que Pericle nos mandó desde Perú? ahí está. Sí, bueno, compañeras, primero me hubiera gustado haber estado en otros programas anteriores, porque la verdad que hay mucho por decir, hay mucho por reflexionar. Primero y principal, si ustedes llaman a una movilización acá en la Argentina, cuenten con nosotros, tanto para difundir como incluso para la presencia en esa movilización. Y después una reflexión, miren, la derecha, compañeras, podrá tener los medios de comunicación, seguramente tendrán los diputados, pueden tener incluso del lado de ellos hasta la CELAC, porque por algo la CELAC no se ha pronunciado. Incluso Lula ha reconocido el gobierno, incluso nuestro presidente no se anima a decir nada, cosa que no ha tenido la misma actitud con Evo Morales, por ejemplo. Con Evo Morales, cuando ocurrió, incluso se le dio asilo a Evo Morales. La derecha podrá tener todo, pero ustedes, compañeras, tienen lo más importante y lo único que se necesita para un cambio en la sociedad, que es la movilización popular. Con eso prácticamente tienen todo. Ellos tendrán mucho aparato, pero no tienen el pueblo atrás de sí. Ustedes tienen el pueblo y tienen la razón aparte. Es decir, su lucha, tienen toda la razón y su lucha es absolutamente legítima. Esas son las armas más poderosas que se necesitan en toda la movilización. Entonces, no nos desesperemos si no nos apoya este partido, este diputado, este otro presidente, este otro no. No nos desesperemos. Lo importante es que nos está apoyando el pueblo. Eso es lo importante y nos apoyan los pueblos latinoamericanos. Eso es lo importante. Bueno, gracias, Walter. A ver si podemos escuchar los audios que nos mandó Pericles. Ahí voy, a ver si tengo bien. Ah, sí, tengo bien mi micrófono. Él Vamos. mandó muchos porque es muy charlatán, pero yo traté de seleccionar algunos porque inclusive Sí, tienen algunas preguntas dirigidas a las chicas, ¿no? claro, no son tan largos, está bueno. Se pueden. Otra pregunta que sería interesante que usted se las pueda pasar después a ellos es, si ustedes piden una asamblea constituyente, pero no hay partidos que representen o que tengan candidatos acorde eh, o que tengan por lo menos representación entre las masas, entre las poblaciones que están reclamando, ¿cómo quieren lograr cambios sustanciales? ¿Por qué digo esto? Porque un problema fundamental en estas marchas que hay en Perú es que no hay un dirigente que, o sea, al cual se le puede, no hay un líder al cual se le pueda identificar como el que mueve a la población. Son partidos o son
gremios muy débiles, fraccionarios en su mayoría. Entonces, esto impide una representación ideal. Es más, entre ellos están peleados, porque hay unos que piden, por ejemplo, que Castillo vuelva a la presidencia, hay otros que dicen que Castillo es un corrupto y que debería solamente cerrarse el Congreso, que renuncie Dina y que haya una asamblea constituyente. Otros dicen solamente que renuncie Dina y que sea el Congreso. No hay una postura, no hay una postura fija, no hay una postura fija debido también a que no hay una concordancia entre las exigencias que se está pidiendo al gobierno. Entonces, la pregunta sería, si ustedes quieren hacer un cambio, ¿quiénes serían los representantes para hacer ese cambio? Porque hay algo fundamental, no sé si lo expliqué en los primeros audios, pero te voy a explicar ahora. Castillo llegó a la presidencia no porque hizo una buena campaña, es más, sino porque el voto, se podría decir, el voto de las capitales, de la costa, se dividieron entre Keiko Fujimori, de derecha popular se podría decir, entre López Aliaga, Fernando de Soto, un economista que trabajó para Fujimori, muy conocido en Inglaterra, escribió muchos libros, y también en Argentina, en el área intelectual, Fernando de Soto, entre Urresti, entre Forsyth. Estos dos candidatos puestos por la derecha son figuras construidas sin doctrina, sin ideología, con partidos vientre de alquiler, o sea, ni siquiera tienen partidos, sino son invitados de otros partidos. Y entre López Aliaga, más conocido como Porky. López Aliaga es un empresario que pertenece a la Iglesia Católica, es dueño de los trenes que van a Machu Picchu, o sea, es directamente un representante de la clase aristocrática peruana. Entonces, ¿qué pasó? Estos 5 candidatos se dividieron los votos de la derecha. Se dividieron los votos de la derecha y también se dividieron los medios de comunicación peruanos, que a su vez trabajan para ellos, se dividieron, trabajaron para el candidato que más le pagó, así que dividieron el voto popular, ya que usted sabe que los medios, acá en Perú, los medios de comunicación en la mayoría son vendidos, no hay medios alternativos, o si los hay muy pocos y muy pocos y muy radicalizados más en provincia, por ejemplo a través de YouTube, algunos están apareciendo, pero los medios de señal abierta todos están vendidos, entonces el voto se dividió entre los 5. ¿Qué sucedió? Cuando se dio las elecciones, como el voto de la derecha se dividió entre Se los extendió 5, un ratito. cada uno sacó un porcentaje mínimo, pues. Y ahí es donde subió Castillo. Castillo era uno de los candidatos de izquierda, pero al dividirse los votos de la derecha, Castillo pasó a segunda vuelta con un porcentaje no tan amplio. Es por eso que todos se quedaron sorprendidos. En la segunda vuelta todos se quedaron sorprendidos porque la mayoría de la derecha estaba atacando a Keiko, entonces no a Castillo, porque si a Castillo no va a pasar. Además, los medios ni siquiera lo tomaban en cuenta, ni siquiera sabían quién era Castillo. Pero pasó la segunda vuelta porque el voto de la derecha se dividió. Esta vez que va a haber elecciones, porque el próximo año, más probable que haya elecciones, esa va a ser la pregunta. ¿Quién va a representar a esta izquierda? Y sin su estructura, ellos están divididos. Y muchos de sus candidatos están acusados de corrupción. Por ejemplo, la señora, la compañera mía peruana que estaba hablando en Lima, está en un partido está en un partido que pertenece, o sea, a la cual dirige Verónica Mendoza. La contradicción es que Verónica Mendoza no participó en las marchas, o sea, siendo supuestamente fue candidata a la presidencia y es una figura supuestamente de izquierda, debería haber estado en las marchas, en la primera fila, representando estas inquietudes del pueblo, este reclamo justo del pueblo, pero no se apareció. Y así como Verónica Mendoza, hay muchos candidatos, por ejemplo, otro se llama Antauro Humala, que era hermano de presidente Ollanta Humala, que supuestamente también dice representar a las sociedades
más humildes que tampoco estuvo en las marchas. Y así hay muchos candidatos de izquierda que brillaron por su ausencia, no estuvieron en las marchas. Entonces, ahora, tanto a Verónica Mendoza se le acusa por actos de corrupción, porque cuando Ollanta era presidente, tenía una esposa que se llamaba Nadine Heredia, que tenía una libreta donde recibía dinero de Venezuela, y en esas libretas aparece el nombre y la letra de Verónica Mendoza. Entonces, se llama, usted puede buscarlo, las libretas de Nadine Heredia. Entonces, estos candidatos están acusados de corrupción. Lo mismo también con Alzado Humala, que también se dice que trabajó para Vladimiro Montesinos, un agente de inteligencia de Fujimori. Entonces, estos personajes de izquierda no tienen una hoja de vida intachable para poder representar estos ideales, y tampoco están unificados, están divididos. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo la izquierda en el Perú, esta izquierda que en su mayoría son marxistas, pueden ganar las elecciones? O por lo menos pueden llevar un postulado de algo conciso, o sea, propuestas concisas para hacer. Bueno, señor Delbetco, le mando un saludo grande, espero que los audios que le mando le sirvan en algo. De verdad que estuvo muy interesante la entrevista, estuvo muy interesante. Bueno, ya corté el saludito final. Sí, Quiero está disculpe, bien. Pericles, tiene una voz, es una postura, es- ¿no? Esto es. Claro, es una postura. Se extendió Es- mucho sobre cuestiones de diferentes partidos e internas que nosotros desconocemos absolutamente. A ver, vamos a hacer lo siguiente, Luisa, si te parece. Le damos la palabra un poquito a Rosa y a Lucía a ver si quieren contestar o aclarar alguna de estas cuestiones, y vamos cerrando porque todas tenemos otras cosas que hacer y ya nos tenemos que retirar, todas y por todos. supuesto, sí. Gracias. Podría ser yo eh, primero porque estoy llegando a una reunión y entonces Ya, quisiera poder Perfecto, hablar. Rosa, a ver si podés responder algo a tu compañero peruano que digamos, está nombrando muchas cuestiones que desconocemos nosotras y nosotros. Sí, sí, claro. Verónica Mendoza ha estado ayer en la marcha y hemos estado una al costado de otra prácticamente. bien. Entonces, antes no ha estado porque ella es cusqueña y se fue para la Navidad, o sea, previo a la Navidad, se fue a Cusco a pasar este tiempo, digamos, de Navidad en Cusco, y ahí sucedió todo. Entonces, Ay, ahora no se te escucha. Ahí, Rosa, no te entonces, escuchamos. sí. ahí- Ya, Ahí, ahora sí, ¿no? Sí, Sí, lo que ahora pasa sí. es que me estaba entrando otra llamada. Entonces, por esa situación circunstancial no ha estado en las marchas, pero no, Perú ha estado en todas las marchas. Ajá. Y además somos el único partido que le ha abierto sus puertas a dar alojamiento, alimentación a los marchantes, que no tienen que ser de nuestro partido para marchar, sino que les damos soporte porque vienen de diversos lados y necesitan apoyo. Este tema que menciona Pericles no ha pasado ni a investigación, así que no puedo decir nada al respecto. Es una de las cosas que se dicen, pero no, al parecer no hay ninguna seriedad porque si no hubiera pasado más allá. Yo quería terminar. Se le va la señal, claro, está en la calle. Claro, ahí también Nosotros no te estamos escuchamos. organizando un panel internacional Ahí está, que se va a hacer este domingo a las 12 horas de Argentina. ahí está. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Sí, vamos a Ahí hacer un sí. panel. Estamos haciendo un panel internacional este domingo a las 12 del día. Ajá. Y va a salir por el Facebook Live Bien. de Nuevo Perú, donde van a participar también representantes del Frente de Todos de Argentina y otros de los visitantes que han venido, y también gente que ha estado en la lucha e integrantes del Movimiento de Derechos Humanos. Entonces,
Les pido por favor estar atentos al, Sí. al panel, Sí, sí. donde van a poder encontrar también otras opiniones. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Rosa. Te liberamos porque estás en camino a otra actividad. Lucía, Gracias. una reflexión respecto a las intervenciones de Pericles. Hola. Sí, bueno, como dicen, son temas de justamente siempre de representatividad, ¿no? Que se mencionan, ¿no? Ahora es un momento en que se tiene que empezar a pensar quiénes van a ser los representantes, quiénes van a ser los líderes que conduzcan los procesos que vienen, ¿no? Como ya hemos mencionado, el sistema político en Perú es muy frágil, el sistema de partidos está en crisis, ¿no? Pero, digamos, un poco conversando con algunos compañeros, compañeras, también ha sido un momento en que están surgiendo nuevos liderazgos de organizaciones, de movimientos que están participando en las protestas, que están organizándose, ¿no? Como dice Rosa, en Nuevo Perú se está recibiendo los compañeros, tanto ellos como otras organizaciones están haciendo las ollas comunes, ¿no? Por ejemplo, para alimentar a los compañeros que llegan de provincias, de distintas zonas del país. Y entonces este es un momento en que justo se va dando todo ese movimiento de surgimiento de líderes, en que las organizaciones, surgen organizaciones nuevas o las que existen se van reforzando en medio de la lucha. Eh, entonces creo que es eso, más allá de ver quién estuvo o no estuvo en la marcha, e individualizar en ese sentido, es que el proceso de la protesta fortalezca las organizaciones, cree nuevas organizaciones, se dé la voz, porque parte de las protestas es eso, ¿no? O sea, surgen porque muchas personas no se están sintiendo representadas por los partidos, por las organizaciones, ¿no? Entonces, que sea un momento de darnos cuenta que efectivamente hay mucha gente que tiene cosas que decir, que tiene cosas para reclamar, propuestas para dar, y creo que ese es el reto que tenemos ahora, ¿no? Cómo abrimos un diálogo amplio donde todos los peruanos y peruanas puedan estar involucrados en el destino del país, ¿no? En la creación de la nueva constitución, en el proceso de la asamblea constituyente, ¿no? Es un reto que estamos tomando, ese es como, digamos, esa es la apuesta que tenemos, ¿no? Y de hacer un proceso amplio donde todos y todas sean parte, ¿no? Va a ser complejo, pero la otra opción es no hacer nada. Entonces, cada uno desde nuestras posiciones, los peruanos en el extranjero, no solo acá en Argentina, sino en distintas partes del mundo que están organizándose, todos los compatriotas en Perú, en todo el país, que seamos parte de este proceso, ¿no? Esa es como digo, la apuesta. Bueno, muchas gracias, Lucía. Bueno, si hay alguna otra opinión y si no vamos cerrando. ¿Alguien quiere volver a intervenir o aclarar algo respecto a los últimos comentarios? Yo creo que siguen quedando muchas cosas en el tintero y esto da para rato, Lili. Bueno, Y entonces bueno. vamos a hacer lo siguiente. Yo recorté esta frasecita del grupo Peruanos Autoconvocados, que uno recibe todas estas informaciones por distintas redes sociales, no por los medios oficiales, y decía así:
Y ya vamos con esto dando un cierre al programa del día de hoy. El heroico levantamiento del pueblo de Perú es la esperanza de todos los pueblos que enfrentamos con la lucha organizada las políticas de saqueo, endeudamiento, dependencia y represión que aplican los gobiernos que sirven a los intereses del imperialismo, el Fondo Monetario Internacional y las multinacionales. Si gana el pueblo de Perú, ganamos todos los pueblos de Latinoamérica. Bien. Bueno, Bueno, nos despedimos, les agradecemos a nuestras excelentes invitadas por sus aportes y su claridad. Estamos cumpliendo uno de los objetivos que teníamos con este programa, que es adentrarnos en los acontecimientos políticos y sociales y la historia de los países de Latinoamérica. Y bueno, le damos gracias a nuestro equipo, a Walter, a Clelia, a Luisa y a la radio Conciencia Top New que nos cede este espacio y el día de hoy un poquito más. Tuvimos chapa. Hasta la ahí está. próxima. Te lo mereces, se lo merece la rueda. Gracias. Bye bye.